Hola, qué padre tenerte de nuevo acá en mi podcast, Una Mexicana en Colombia. ¿Cómo va todo? Hola, vale, súper bien. Sí, qué rico estar acá de nuevo. Y que estés en mi país. Estoy súper emocionada. Cuéntame, ¿de qué es nuestro nuevo capítulo? Bueno, pues hoy quiero que me cuentes un poquito de la historia de Colombia. Siento que tiene algunas cosas en común con las de mi país y bueno, pues si este es mi nuevo hogar, me parece importante conocer un poco de él. ¿Podrías platicarme sobre cómo empieza esta formación de Colombia como país independiente? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué te cuento? Básicamente todo comenzó con el grito de independencia en 1810. Pero pasó algo súper curioso. Desde 1810 hasta 1816, que fue lo que se conoció como la Patria Boba. Resulta que pues los criollos se independizaron de España, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre la forma de gobierno. O sea, no sabían si tener una forma de gobierno federalista o centralista. Entonces, en mayo, exactamente el 26 de mayo de 1816, Colombia dejó de ser independiente, hasta que hubo pues la batalla de Boyacá en 1819, que retomó la independencia. Ok, ok, todo eso como que me cuesta todavía un poquito entender. Pero esa batalla fue la que estuvo liderada por Simón Bolívar, ¿no? Que aquí reconocen como el libertador de la patria. Y también sé que participaron Francisco Paula de Santander y José Antonio Anzoátegui, que me cuesta un poquito pronunciar el nombre, pero ellos tres. Y de ahí en adelante, ¿cómo fue que empezó a gestarse la primera constitución de ese entonces, la Gran Colombia, que sabemos que estaba conformada por pues, Colombia, Venezuela y Panamá, que tengo entendido que fue la constitución de Cúcuta, la que también llamaban constitución de 1821, perdón. Sí, bueno, de ahí vino como un conflicto terrible entre liberales y conservadores. Entonces, eso llevó como a la creación de otras constituciones. Entonces, en 1863 se creó la Constitución de Río Negro, en la que el gobierno fue federalista y se separó el Estado de la Iglesia. Luego surgió la Constitución de Núñez y Caro en 1886, que ha sido como la constitución más larga, de hecho. Ok, ok. Eh, fue en esa que se establecieron los 32 departamentos, ¿no? Sí, en esa. Ok, ok. Eh, bueno, también había escuchado que trajo cosas súper importantes como el voto a la mujer y la separación de Panamá. Y de ahí que también fue la etapa denominada regeneración, que duró de 1878 a 1899. Y ya es durante todo este periodo en el que se vive una inestabilidad política, que incluso se llega a vivir una guerra, ¿no? Llamada la Guerra de los Mil Días. ¿Sabes como algo más sobre eso? Sí, así es. De hecho, la regeneración generó dos guerras civiles acá en Colombia. Y esta guerra de los 1000 días fue terrible, dejó casi 100.000 muertos y todo pues por la peleadera que había entre conservadores y liberales. Pero bueno, luego llegó el Frente Nacional y ya todo estuvo como más tranqui. No sé si has oído hablar sobre eso. Pues sí, más o menos. O sea, sé que se propuso como una alternativa a toda la violencia que se estaba viviendo en el país y que eran como un tipo de elecciones alternadas entre los mismos liberales y conservadores. Y además se dio la reforma constitucional de 1968. Pero sé que también trajo consigo la conformación de las primeras guerrillas y eventos como el Bogotazo, o sea que en realidad fue como un poco complicado todo ese proceso. Sí, fue terrible. El Bogotazo fue la consecuencia del asesinato de un líder político, Jorge Eliezer Gaitán, y eso desencadenó una serie de disturbios en el país terribles, desde levantamientos populares, saqueos masivos, entre otras cosas. Y de ahí surgió el movimiento que comúnmente llamamos la séptima papeleta. Ok, ok. Creo que había escuchado algo al respecto, pero aún no lo tengo muy claro. ¿Podrías explicarme más o menos en qué consiste todo ese movimiento? Que yo sé que no es algo de 5 minutos, pero igual como un poquito resumir.
Solo sé que se depositó una papeleta adicional en las elecciones de 1990, pero ¿quién o quiénes estuvieron detrás de eso? Sí, esto lo organizaron un grupo de estudiantes universitarios. En Colombia en ese momento pues estábamos en elecciones, habían 6 papeletas para 6 elecciones, pero pues estos estudiantes adicionaron una más buscando que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente y se cambiaran las reformas de la Constitución del 86. Finalmente pues se salieron con la suya y este movimiento dio origen a la Constitución del 91, que es la que tenemos actualmente, que pues se sentenció el 9 de octubre de 1990 y se declaró la constitucionalidad de la convocatoria de la Asamblea Constitucional. Ya para el 6 de julio del 91 pues se publicó la nueva Constitución. Sí, creo que podríamos quedarnos mucho tiempo hablando sobre la compleja historia que Colombia tiene y ha tenido a lo largo de su formación y pues todo esto es como, me cuesta un poquito entenderlo todavía, pero creo que ya me doy una idea mucho más amplia y pues me ayuda a ir entendiendo más a fondo el país y lo que pasa actualmente en él. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, Juli. Espero tenerte muy pronto de vuelta en el podcast. Te mando un abrazo y nos estamos hablando. Sí, vale, gracias a ti por la invitación. Un abrazo.